Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Ya están los resultados de Farmamar y ni fu y ni fa. Ni son buenos ni son malos, ni son excelentes ni son pésimos. Pero bueno, vamos a ir viéndolos un poquito por encima, los datos más importantes, porque hay datos que me llaman mucho la atención y los vamos a comentar. Ya sabes, si quieres, te apetece, suscríbete al canal, aquí te dejo el botoncito rojo, si no lo ves, pantalla horizontal y en el móvil, pantalla completa y en horizontal. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y activa la campanita. Bueno, pinchamos en la página de resultados trimestrales de Farmamar, en lo de los 9 meses, y yo lo voy a comparar con el primer semestre del 2022. Aquí los tengo y además tengo el informe del 2021, sobre todo porque necesito datos, sobre todo de investigación, de I+D, 72 millones que se gastaron el año pasado. Aquí tenemos este sería el del primer semestre y este es el tercer trimestre, que me atranco. Bueno, pues dice, a 30 de septiembre del 2022 los ingresos recurrentes, ventas más royalties se incrementaron un 3% con respecto a septiembre. Mentira, no lo sabemos porque no lo pueden publicar hasta que no publique Jazz y otros socios sus resultados. Eso te contradeciría la ley de Estados Unidos, ¿verdad? No puedes publicar lo que te ha pagado Jazz por ciertas cantidades porque además, bueno, pues te podrías meter un lío. Así que estos datos son un poco ficticios, son un poquito ficticios. Los únicos reales que habría sería cuando publiquen los resultados al final del año completo del 2022, allá por febrero del 2023. Los ingresos totales ascienden a 141,4 millones de euros a septiembre del 22, frente a los 140 millones de 2021. Este sí, 140 millones de septiembre de 2021 son verdad. Estos de aquí, pues, no lo sabemos. Los royalties obtenidos por la venta de John Deere y Celca, una vez más, no son verdad. Ascienden, pues han alcanzado los 35,4 millones de euros a fecha de hoy, que es un incremento de un 30% con respecto al 2021. Muy bien. 30 de septiembre se han generado flujo de caja operativo por importe de 40,4 millones de euros, 26,9 en septiembre de 2021, y esto me ha decepcionado un pelín. Yo esperaba un poquito más, pero bueno, 40,4 está muy bien para los 9 primeros meses del año. La caja neta, descontando la deuda financiera, asciende a 201 millones de euros, un 20% superior a la caja neta de diciembre del 2021. Sí es cierto que estábamos haciendo más o menos 1 millón de euros al mes, nos estábamos deshaciendo de la deuda, 1 millón de euros al mes en los últimos trimestres, y resulta que pues solo se ha descendido 1,2 millones en estos 3 meses, lo cual a mí me ha defraudado bastante. Bueno, pues eso habría que analizarlo en detalle. Oncología, pim, 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 pim. Bueno, pues aquí tenemos todos los estudios abiertos y demás, los hitos más importantes, RNA, y aquí vienen las cuentas, aquí tenemos los ingresos, que repito, una vez más, no están todos los datos correctos hasta que publique Jazz. Tenemos una caída de ventas en oncología del 5%. Esto es curioso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver por el asunto de Early Access en Francia, en Europa, ¿no? Las ventas de John Deere, de Zepzelca en Europa. Ahora lo vamos a comentar porque está el dato por aquí abajo. Ingresos no recurrentes se mantienen más o menos estables con una caída del 10%, en acuerdo de licencia en oncología cae un 9% y otros cae un 75%, que aquí es donde vemos pues un desfase en el EBITDA, que aparte de se gastan más en investigación, también hay una caída de los ingresos no recurrentes, algo que no he oído hablar sobre ello al presidente y me hubiese gustado muchísimo que lo hubiese comentado. Ingresos del grupo, aquí nos detalla un poquito más todos los datos que tenemos. Las ventas netas de John Deere ascienden a 52,2 millones de euros frente a los 51,9 millones de euros en el 2021. También han caído un poquito en este trimestre, creo recordar que han caído unos 2 millones de euros, pero bueno, se mantiene estable, es un medicamento antiguo, unos 20 años, pero además se le está empezando a encontrar usos nuevos, con lo cual este dato puede dar alguna sorpresa en el futuro, pero ya sabéis cómo va esto, va muy lento los ensayos.
Ingresos por cerca en Europa bajo el contrato de Early Access, que alcanza los 13,8 millones de euros frente a los 23,3 millones de septiembre de 2021, una caída de 10 millones por el cambio que hicieron en Francia de los precios de los medicamentos por este tipo de acceso, ¿no? El Early Access. Bueno, pues ya sabéis, no contábamos con ellos. Aún así, esperábamos unos 2 millones de euros de ingresos y ha sido un poquito mayor, porque fijaros, aquí tengo el del el primer semestre de este año y teníamos por aquí los ingresos por Early Access. 11,1 millones en el primer semestre y ahora tenemos 13,8, es decir, 2,7 millones de euros. Aunque yo esperaba que incluso pudiese bajar de los 2 millones, con lo cual, bueno, pues un poquito más que suma. Ventas de materia prima, tanto de Yondelis como de Cecelca, nuestros distintos socios, por importe de 17,8 millones de euros frente a los 13,5 millones de 2021. También estamos hablando, pues que podría ser un dato ficticio, pero el cual nos está hablando de que la venta de producto por lo menos se está notando, ¿no? Estamos hablando de un incremento del 50% con respecto al 2021 y el 2021 fue un año bastante bueno. ¿Notaremos el incremento en China, Canadá, Corea del Sur? Bueno, pues ya veremos. Inglaterra, que no me lo quiero saltar, ya veremos todo esto, cómo nos encontramos las cuentas en 2023, que por ahora pintan bastante bien. Seguimos un poquito más abajo y viene por último los ingresos no recurrentes procedentes de los acuerdos de licencia ascienden a 22,1 millones de euros a septiembre del 2022 frente a los 24,4 millones de septiembre de 2021. Estos ingresos corresponden a la imputación a ingresos de las cantidades recibidas de 2020 como consecuencia de acuerdo de licencia de Cecelca a Jazz Pharmaceuticals, unos 300 millones de euros que nos van pagando poquito a poquito, cantidad que se van imputando en las cuentas de resultados en función del grado de avance de los compromisos contractuales. Así que estos ingresos no recurrentes poquito a poco se van a ir deshaciendo, se van a ir disolviendo y lo importante son los ingresos recurrentes que siguen creciendo. De ahí venía lo que estábamos hablando en estas cuentas, este descenso del 10% y del 9% de los ingresos no recurrentes por acuerdo de licencia en oncología. Ojo, por acuerdo de licencia en oncología. I+D, un dato que a mí me preocupa muchísimo porque son unos gastos desmesurados. Creíamos que el año 2021 iba a ser un antes y un después y estamos confirmando que este año es posible que nos gastemos hasta bastante más. Recuerdo, 2021 fueron 72 millones de euros en investigación. Ahora mismo llevamos 57,1 millones de euros. En el primer semestre nos habíamos gastado, a ver si lo encuentro, 40 millones. Quiere decir que en este trimestre que ha pasado nos hemos gastado algo un poquito, a ver si lo encuentro aquí, un poquito menos de 17 millones, pero sigue siendo una pasada. El susto que nos llevamos en el primer semestre, cuando dijeron que nos habíamos gastado 40 millones, es una auténtica salvajada. Para que os hagáis una idea, Rovi, con la grandeza que tiene Rovi comparado con Farmamar, quiere gastarse 25 millones en el 2023 como un hito histórico. 25 millones. Y Farmamar en 6 meses ha gastado 40. Bueno, ahora en 9 meses ha gastado 57 millones. Es una auténtica salvajada, pero es que tenemos demasiados proyectos abiertos a la vez. También es verdad que tenemos caja suficiente para pagarlo, pero esto se está pagando con los beneficios. Es decir, a pesar de gastarnos 57 millones de euros, vamos a ponerle 60 millones, que son casi 20 millones cada trimestre, aún así salimos ganando dinero. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Aún así salimos ganando dinero, ¿vale? Ya vendrán tipos mejores donde descienda un poquito los gastos de investigación, sobre todo cuando abramos más fases 1 y fases 2, que son en teoría más baratas, y las fases 3 pues extiendan el tiempo y no nos cobren tanto, porque es una auténtica salvajada. Aquí tenemos las cuentas, les he intentado mostrar en detalle los gastos en I+D. En el primer semestre de este año también tenemos lo mismo. Bueno, pues vemos que los incrementos son notables, ¿verdad? Estamos viendo un incremento de medio del 23%, cuando en RNA y en tecnología de RNA
nos hemos aumentado un 40% en gastos, que es una cifra pequeña, pero prácticamente ha crecido un 40%. Frente a los gastos en oncología, que son muy grandes, y aún así ha subido una quinta parte, un 21%. Una auténtica salvajada. Otros gastos de explotación. Esto es muy llamativo. Los demás gastos de explotación comercial de administración y corporación suma a 30 de septiembre 36,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al ejercicio anterior, en que ascendían 33,7 millones. Este incremento se debe principalmente al aumento de la actividad comercial retomada después de la finalización de restricciones por COVID-19. ¿Exactamente qué significa? Ni idea, porque la verdad que, hombre, hablar de las restricciones del COVID-19 a finales del 2022, bueno, me parece un poquito exagerado, ¿vale? Así que nos quedamos en stand-by con este dato, porque un incremento así simplemente por actividad comercial me parece, no sé si es que tiene que ver también porque estamos hablando con demasiados socios, que también tampoco tiene por qué ser bueno, ¿no? Hablar con demasiados socios por todo el planeta, bueno, no sé exactamente a qué se refiere este incremento, que sería bastante notorio por parte de la empresa que lo aclarase un poquito. Para mí esto me tiene un poquito mosqueado. Resultado bruto de explotación, el EBITDA. Pues el EBITDA ha descendido y ha descendido notablemente. Fijaros, es una caída de 10 millones de euros. El EBITDA de las actividades que continúan a 30 de septiembre de 2022 y 2021 ascienden a 44,5 millones frente a los 55 millones de euros respectivamente. Te explica lo que es el EBITDA, ¿no? Que lo sabéis todos, que es el resultado bruto de explotación, que incluye todos los ingresos y gastos, excepto amortizaciones, provisiones, resultados financieros y gastos por impuestos. La variación del EBITDA, que es una caída del 19%, es consecuencia principalmente del incremento de gasto en I+D, 10,8 millones de euros, entre ambos periodos. Un incremento fijaros que estamos hablando que en este periodo nosotros nos hemos gastado prácticamente 17 millones de euros frente a los 7 millones que nos gastamos el año pasado en este periodo, lo cual es una auténtica salvajada. Estamos aumentando muchísimo los gastos de investigación y eso a mí me preocupa porque podría llegar un momento en que nos den beneficios negativos, es decir, entrar en pérdidas, y eso tampoco es bueno. No hay que darle excusas a los medios de comunicación por este tema. Tesorería y deuda, algo que a mí también me tiene un poquito mosqueado. A 30 de septiembre de 2022 el saldo de efectivo y equivalente más las inversiones en activos financieros corrientes y no corrientes ascienden a 241 millones de euros. Digo, ¿cómo? Esta cifra a mí no me suena. Bajamos y resulta que es que en el primer semestre del año teníamos 251 millones en caja. Ahora tenemos 241. ¿Por qué será? No lo sabemos. Este incremento se debe principalmente al cobro. Bueno, aquí hay un párrafo muy curioso donde dice, frente a los 212,6 millones de euros a 31 de diciembre del 2021. Este incremento se debe principalmente al cobro en este semestre del hito de vengado en diciembre de 2021 correspondiente al acuerdo de licencia de CCLK con Pharma de 22 tal. Esto de aquí es un copia y pega de lo que pusieron en los resultados del primer semestre, ¿vale? Que es esto de aquí, debido principalmente al cobro del semestre del hito de vengado de 22,4 millones. Esto tenían que haberlo borrado porque ahora no tiene sentido comparar la caja, esta caja de 241 millones, con un dato que ya lo sé, que es a 31 de diciembre. Compáramelo, por favor, con el primer semestre. ¿Por qué ha desaparecido 10 millones de euros de la caja? Me gustaría saberlo. Es un dato normal, ¿eh? O sea, es decir, lo que no podemos es comparar el primer semestre con el 31 de diciembre y llegar al tercer trimestre y compararlo con el 31 de diciembre. Sí, claro, siempre va a haber un incremento. Pero ¿por qué ha habido un descenso de 10 millones de euros en la caja? ¿Es un error tipográfico o lo han sacado para algo? No lo sé. Me gustaría saberlo. En este periodo 2022 se ha amortizado préstamo tanto en entidades bancarias como organismos oficiales por importe de 6,5 millones de euros. Aquí me llevo una alegría inicial al leerlo porque pensé que estos 6,5 millones de euros correspondían solo a este trimestre y no, estamos hablando de lo devengado en estos primeros 9 meses. Si nos vamos al primer semestre, en el primer semestre devengamos 5,8 millones de euros.
que es quiere decir que si tú restas 6,5 a 1,8, bueno, pues ya sabes que no llega ni a 2 millones de euros. O sea, perdón, a 1 millón de euros. Así que hay que tener mucho cuidadito con estas cosas, ¿vale? La deuda financiera total se ha reducido en 5,8 millones de euros. Esto es un 13% con respecto al nivel de diciembre del 2021. Y dale con diciembre. Asciende a 39,8. Bueno, pues en el primer semestre teníamos una deuda, para que os hagáis una idea, de 41 millones redondos. Ahora tenemos 39,8. Quiere decir que se ha amortizado realmente 1,2 millones de euros en estos 3 meses. No está mal, todo lo que sea reducir deuda a mí me encanta, pero por ejemplo, no hace falta aplicar en Farmamar el índice que yo siempre uso, que es deuda financiera neta dividido entre el EBITDA, porque su caja es positiva. No tiene ningún sentido. Pero si lo aplicásemos, ahora Farmamar hubiese caído muchísimo, porque su deuda solo se ha reducido 1,2 millones, pero su EBITDA ha caído 10. Con lo cual, el incremento de ese índice es brutal. Hay que tener cuidado con esas cosas. No, a ver, ese es un índice para ver la solvencia de una empresa. Farmamar es muy solvente, está perfectamente controlada la deuda. En cualquier momento nos dicen que eliminan toda la deuda y se acabó. Tampoco es bueno gastarse el dinero, los ingresos, el beneficio en pagar toda la deuda cuando es una deuda que, bueno, pues que no tiene mucho sentido deshacerte de ella cuando estás pagando muy poquitos intereses. Es mejor tener unas cuentas más saneadas, pero vamos, que tiene dinero en caja suficiente con esos 241 millones para pagar la deuda y la investigación de los próximos 2 años. Así que, por ahora, solvencia total. La caja neta, efectivo equivalente, pues se ha incrementado un 20% con respecto al cierre de 2021. Y poco más, aquí te viene la deuda, que llama un poquito la atención, donde si comparamos la tabla, bueno, pues aquí alguien se puede llevar una sorpresa. Voy a hacer una cosita, voy a quitar esto, lo voy a poner hacia la derecha y esta. No ha podido ser, en cuanto he movido la pantalla, el programa me ha dicho que ya no graba más. Así que retomo, no puedo separar la pantalla. Aquí tenemos una deuda corriente de 10,7 millones de euros. Sin embargo, en la deuda corriente de este trimestre tenemos 13,77. ¿Vale? No es asustarse, la propia empresa informa que la deuda no se ha incrementado ni se han pedido préstamos nuevos. Os explico, para los nuevos. La deuda no corriente es aquel pasivo, es decir, dinero que se debe, con más de un año, ¿vale? Puede ser una deuda, estos 26,0, bueno, estos 26 millones de euros se pueden pagar en un año, en 2, en 3 son 25. Mientras que la deuda corriente es aquel dinero que se debe en menos de un año, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que, si os fijáis en las cuentas, antes teníamos 30 millones de euros que debíamos a más de un año y 10, en el primer semestre estoy hablando de este año, debíamos 10 millones en menos de un año. ¿Ahora se ha incrementado la deuda? No. Se han quitado 3 millones de aquí y han pasado a esto. Simplemente que ahora tenemos 13.776.000 euros que se tienen que pagar en menos de un año. Pueden ser 9 meses, 6 meses, 3 meses, lo que sea. Y fijaros cómo se ha reducido la deuda no corriente, es decir, la deuda que se debe durante más de un año, cómo se ha reducido considerablemente en más de 4 millones. ¿Por qué? Porque 3 millones han pasado aquí y 1 millón y poco se ha pagado. Con lo cual, aquí no hay ningún problema, ¿eh? Aunque veáis cambiar estos números, que sepáis que no hay absolutamente ningún problema. Fijaros cómo se debe la deuda total financiera, son 39.835.000 euros, sin ningún problema. Seguimos en los 9 meses y bueno, actividades interrumpidas con fecha de 22 de septiembre, Consejo de Administración de Farmamar, tras evaluar diferencias alternativas, decidió cesar la actividad en el área de diagnóstico que se desarrollaba a través de su filial 100% Genombi, papapam. Genombi cerró el pasado ejercicio 2021 con un consumo de caja operativa y de inversión negativa de 3,2 millones a una facturación de 5,2 y unas pérdidas de 3,2 millones. Si bien el cese de esta actividad debería mejorar en el futuro el margen de explotación del grupo, el impacto del mismo a 30 de septiembre supone un resultado negativo total en las cuentas de resultados de 4,6 millones de euros. Es decir, durante estos 9 primeros meses se nos ha quitado un beneficio, nos ha robado
4,6 millones de euros, con lo cual a mí me parece una decisión acertadísima. Resultado de adición a las pérdidas propias de la actividad del diagnóstico en este periodo. Las provisiones necesarias por los gastos del cierre, perdón, estoy leyendo mal. Resultado de adición a las pérdidas propias de la actividad diagnóstico de este periodo y las provisiones necesarias para los gastos del cierre. ¿Vale? En estos 4,6 negativo también hay que descontar la provisión para los gastos del cierre de todo este, pues lo que necesita, pues si se despide personal, todos los gastos correspondientes, el deshacerse de materiales y demás. Esto nada. Aquí tenéis una evolución de la actividad de I+D. Estoy bastante preocupado, no por la lurbinectedina, que me parece que va viento en popa, es muy lento. Antes del 2025 no creo que sepamos absolutamente nada. Pequeños detalles, pequeñas pinceladas, donde podría incluso empezar a facturar a algunos países por el early access que estamos llevando, pero por lo demás, nada, a mí me preocupa mucho más el tema de la plitidepsina, un compuesto que nos está llevando demasiados gastos, tened en cuenta que vamos solos con este medicamento y estamos precisamente gastando muchísimo en investigación con la plitidepsina, el famoso Aplidin, sobre todo para el COVID. Bueno, por lo demás sigue todo exactamente igual, no apuestan por nada nuevo. Lo que me ha llamado mucho pues, la atención es la extensión de estudio APLICOP en fase 2. Ha finalizado el estudio de extensión de una cohorte de pacientes adultos con infección de SARS-CoV-2 que requirieron ingreso hospitalario y recibieron tratamiento con la plitidepsina por el fin de evaluar la frecuencia de morbilidad post-COVID-19 y características y perfil de secuelas de los pacientes que participaron en el estudio APLICOP. O sea, más gastos todavía. Ya veremos cómo termina todo esto. Más datos, más datos, más datos. Balance y consolidación. Esto el que lo quiera mirar, perfecto. No son más que números. Corroborar que la mitad de ellos pueden ser números ficticios hasta que no se presenten ya los resultados. Y vamos a seguir. Anexos y nada más. Con lo cual aquí llegamos a los resultados. Flujo, efectivo equivalente, pim pam. Total flujo de caja neto por inversiones 8,4. Muy bien, poco más que ver. Aquí tenemos el resultado del periodo. 43,3 millones de euros de beneficio. Vamos a los 6 meses. Permitir que mueva la página un poquito deprisa. Resultado del periodo anterior, 34,9, podríamos decir 35 millones. Y aquí 43, es decir, poco más de 8 millones. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues aquí creo que no han corregido los datos obtenidos del primer semestre. Con lo cual, pues estamos hablando también que en estos datos de que presentamos aquí son ficticios, no han sido corregidos. Entonces es muy difícil de evaluar si realmente hemos ganado 8 millones, hemos ganado 9,5 o hemos ganado 7, porque no han corregido los datos y es un defecto que tiene Farmamar que no me gusta un pelo. Aún así, pues estamos hablando de que ni fu ni fa. Tenemos un periodo donde hemos amortizado muy poca deuda, un periodo donde nos hemos gastado 10 millones de euros más en investigación, un periodo donde nos ha caído la EBITDA 10 millones debido a esos 10 millones que nos hemos gastado más. La deuda tenía que haberse corregido un poquito más, pero eso a lo mejor no depende de nosotros, sino por amortización por tiempo. Ya veremos en qué termina el año. Supongo que esperemos esté por debajo de 38, 37 millones de euros. Así que han sido unos resultados bastante normalitos. Solo quiero hacer inciso en los 57 millones de euros que nos estamos gastando en investigación, que es pues prácticamente triplicar lo que se gasta Rovi el año pasado. Y es más que duplicar lo que se quiere gastar a Rovi como un hito muy bueno para ellos. Así que simplemente paciencia. Posiblemente el 2023 sea un mejor año que el 2022. Todos los ingresos están creciendo, los ingresos recurrentes, así que simplemente hay que esperar. A ver si se empieza a notar ya la venta de materias primas e ingresos por royalties, tanto en Inglaterra, Corea,
China, Australia, Canadá, bueno, lo que estamos hablando es sobre Zepzelca. Y ojalá salga para adelante Applidin, porque la que nos está gastando dinero a las puertas es Applidin. Estamos gastando muchísimo, muchísimo dinero y espero que salga bien. ¿Podríamos tener datos, como decíamos en el vídeo anterior, podríamos tener datos a finales de este año? Yo lo dudo horrores. Hay que publicar un estudio, pedir autorización al comité de expertos, publicar la investigación, que sea aceptada la investigación. Bueno, una serie de datos que yo de esto no quiero hablar porque lo desconozco totalmente y seguramente que para verano del 2023 podamos saber algo con claridad. No creo que antes. Y a las pruebas me remito. Vuelvo a decir, con Applidin lo utilizan como una arma arrojadiza. Dicho palabras por el presidente, en el 2022 íbamos a vender Applidin. No estamos vendiendo Applidin. Que a finales de 2022, a mediados de 2022 íbamos a saber algún dato. No vamos a saber ningún dato. Que a finales del 2022 íbamos a terminar con la fase 3. Creo que no llegamos ni a la mitad, porque todavía faltan unos cuantos pacientes para llegar a la mitad. Así que a las pruebas me remito. No esperéis que para el final del 2022 tengamos publicado ninguna investigación. Seguramente, como muy pronto, para el verano del 2023, lo cual es otra vez un poquito decepcionante en cuanto a los periodos, sí, pero simplemente hay que tener paciencia. Paciencia y saber que estamos en una empresa que capitaliza 1.050 o 1.080 millones que capitaliza ahora mismo y que posiblemente pueda tener ingresos que estén en el orden de 350, 500 millones dentro de un par de años. Veremos dónde nos sitúan, pero estos son los resultados, ni fu ni fa. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darle un like, compartir y activar la campanita. Un saludo a todos. Chao.